Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar a ver el práctico número 4, el práctico de dinámica de las partículas. Recuerden que este práctico no se va a tomar en el parcial que tomaremos dentro de 2 jueves. Recién va a entrar en el segundo parcial. Pero bueno, vamos adelantando para llegar bien al final del cuatrimestre. Bueno, como les acabo de decir, es el práctico de dinámica de las partículas, el práctico por el cual entramos a llevar adelante el concepto de fuerza, ¿sí? Y seguramente con la profe Laura ya vieron las leyes de Newton y ya saben que de las 3 leyes de Newton, la segunda ley de Newton es la ley que se aplica para la resolución de problemas de dinámica en física. Bueno, ¿recuerdan qué dice la segunda ley de Newton? Define la fuerza. Y dice que una fuerza aplicada sobre un cuerpo, ¿a qué es igual? Es igual al producto de la masa que ese cuerpo tiene multiplicado por la aceleración que se le produce a ese cuerpo. ¿Sí? Básicamente decimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerza? La fuerza aplicada a un cuerpo es igual a la masa que ese cuerpo tiene multiplicado por la aceleración a la que se acelera debido a esa fuerza. Esta es una ecuación general, ¿sí? En realidad esto no es que sea una fuerza, sino que es la fuerza neta o la fuerza total resultante de la suma de muchas fuerzas. Entonces acá podemos poner fuerza neta o fuerza sub T, que significa fuerza total. O como vamos a trabajar nosotros ahora, nosotros directamente decimos que es sumatoria de fuerzas. Entonces ahora sí, la segunda ley de Newton que nos dice que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa de ese cuerpo multiplicado por la aceleración, ¿sí?, que se produce en él. Que seguro ya lo vieron, pero ¿qué otra ecuación muy similar a esta conocen que me esté definiendo exactamente lo mismo? ¿O qué otra fuerza conocen por la cual yo puedo escribir una ecuación similar? ¿Qué fuerzas conocen? No sé si se entiende la pregunta. Puede ser que sea la fuerza peso, porque el peso es una fuerza. ¿Sí? El peso que un cuerpo tiene, que lo vamos a representar con la letra W, ¿a qué es igual el peso de un cuerpo? La presión que hace. ¿Cómo defino yo el peso de un cuerpo? Bien. Entonces está bien, es masa por gravedad, ¿sí? Ezequiel dice que es igual al producto de la masa por la gravedad. El peso es una magnitud vectorial porque es una fuerza. La gravedad es una magnitud vectorial porque es una aceleración. Entonces, si fuerza es igual a masa por aceleración, la fuerza peso es igual a masa por aceleración. Pero en este caso, ¿qué aceleración? La aceleración con la que es atraído por la gravedad. Entonces, peso es masa por gravedad, ¿sí? De acá yo puedo deducir o despejar y decir que la masa de un cuerpo, ¿a qué igual la masa de un cuerpo? Al cociente entre el peso de este cuerpo y la gravedad, ¿sí? Entonces el cociente entre el peso y la gravedad me da el valor de la masa que ese cuerpo tiene. Entonces, ¿en qué se mide la fuerza? Vamos por partes. ¿En qué se Profe, mide la el masa? pizarrón no se ve nada. ¿No se ve? No, está muy mal la conexión. Se ve muy borroso todo. Bien. ¿Cómo hacemos? A ver.
no es cuestión de acercarlo a esto, ¿verdad? No, me parece que no. Porque Es por ahí demasiado. se pone bien y de ahí se distorsiona toda la imagen. Bueno, yo voy a hablar y voy a llenar la pizarra. Cuando termine de hablar, voy a acercar la cámara a ver si logramos verlo. ¿Mm? De todas formas, es una introducción a la teoría que dio la profe Laura. ¿Sí? Yo lo voy a estar escribiendo, lo voy diciendo, así ustedes me van escuchando, y antes de borrar la pizarra la acerco para que vean todo. Es la única forma que tenemos. Yo les dije que fuerza igual a masa por aceleración. Les pregunto en qué se mide la fuerza. Para, Profe, sí. la clase pasada no tuvimos clase nosotros, no sé si sabía eso. Eh, no, hoy hablé con la profe, oh, no hablé, mentira, miento. Mandé un mensajito al grupo que tengo con los profes y dije que hoy comenzaba el práctico 4 y la profe Laura no me dijo que no avance, no me dijo nada en realidad, no pregunté. Este, no dio clase de dinámica. Yo por lo menos estoy perdido en lo que está explicando. No tengo idea de lo que está explicando. Se los chicos. A ver, Soy yo, ¿no? ya le voy a preguntar, le pregunto a la profe Laura si para que ella me confirme, ya les pregunto. Vamos a ver si me contesta. Bueno, hasta que me conteste, conversemos entonces. Eh, la idea es dar el práctico número 4, el práctico de dinámica de las partículas. ¿Qué es la dinámica? Hablemos un poquito de teoría entonces, no viene mal. ¿Qué es la dinámica? Hasta ahora vimos cinemática. ¿Qué era la cinemática? La cinemática era la parte de la física que estudia el movimiento o están retardando su movimiento. La cinemática no estudiaba eso, velocidad, las ecuaciones de lo que acabamos de nombrar, y con eso estudiábamos movimiento rectilíneo uniforme, que es tiro vertical y caída libre, y veíamos movimiento rectilíneo, perdón, uniformemente variado. Perdón, uniformemente variado es tiro vertical y caída libre. ¿Sí? Y el movimiento rectilíneo uniforme es el que se mueve, es la partícula que se mueve a velocidad constante. Eso veía la cinemática, movimiento de las partículas o movimiento de los cuerpos sin importar la causa que producen el movimiento. Y así comenzamos a entrar en el mundo de la cinemática viendo de vuelta velocidad, aceleración. Bien, perfecto, Ezequiel. La dinámica es lo que acaba de decir Ezequiel. La dinámica ahora es la parte de la física que estudia por qué se mueven los cuerpos. ¿Qué es aquello que hace que un cuerpo comience a moverse o qué es aquello que hace que un cuerpo comience a retardar su movimiento? Dicho de otra forma, ¿qué estudia? Estudia las fuerzas que actúan sobre los cuerpos.
Eso estudia la dinámica. Entonces entramos en el mundo de la fuerza, de las causas que producen el movimiento de los cuerpos, ya sea que lo acelere o que lo desacelere, ¿sí? Una fuerza impulsora o una fuerza retardadora. Eso básicamente estudia la dinámica. Y con el estudio de la dinámica entramos a hablar de lo que eran las leyes de Newton. Se explicaba la primera ley de Newton, la ley de la inercia, la segunda ley de Newton, que es la que puse ahí en la pizarra, y la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. ¿Sí? Se explican las tres leyes de Newton, y con las tres leyes de Newton explicadas comenzamos a profundizar la segunda ley, que es la ley con la cual nosotros, la ley aplicable al estudio de la dinámica. La primera ley es más bien conceptual, ¿sí? La tercera ley es conceptual, es la segunda ley, la ley por la cual definimos la fuerza, con la cual comenzamos a introducirnos en el mundo de la dinámica. Entonces, bueno, la idea era, con la segunda ley de Newton, resolver todos los problemas que tenemos en el práctico acerca de la dinámica. Y ahí comenzamos a ver unidades de medida, en que se mide la fuerza, la diferencia entre peso y masa, ¿sí? Que el peso es una fuerza, la masa no lo es. La fuerza se mide en Newton, la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Eso lo vimos en cinemática. Entonces la fuerza se mide ¿en qué se mide la fuerza? En kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Pero como decir kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado se hace muy largo, se nos hace muy difícil si vamos a estar diciendo, fuerza, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué hace? Se crea una nueva unidad de medida, que en este caso es en honor a Isaac Newton, y se dice que la fuerza se mide en Newton. Si ustedes ponen kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, está perfecto, está bien. Es más, cuando resolvamos ejercicios, vamos a tener que poner el desglose de lo que es el Newton, es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué lo desglosamos? Para poder ir simplificando, para simplificar y ver que nos va quedando como unidad de medida. Pero básicamente terminamos diciendo que la fuerza se mide en Newton. La unidad de medida de la fuerza es el Newton. Entonces yo les digo, ¿en qué se mide el peso? Y el peso se mide en Newton, porque el peso es una fuerza. Ahora, ¿en qué se mide la masa? Bueno, la masa se mide en kilogramos. Entonces, masa y peso no es lo mismo. Entonces, básicamente, cuando nosotros compramos en la carnicería o en la panadería, compramos algún comestible, lo pedimos por kilo, cuando en realidad lo que estamos midiendo es la masa. A ver si me contestó la profe Laura. Bueno, me dijo la profe Laura que les dijo hace 2 semanas que vieron el video, que ella tiene la clase grabada en la plataforma. Dice que les dejó la clase en el Drive, que ustedes ya sabían. Bueno, es lo que me acaba de contestar la profe Laura. O sea, ella está creída de que han visto en el Drive la clase que ella dejó para que estén al tanto hoy de lo que es dinámica de las partículas. Bueno, hagamos una cosa. Hago un poquito más larga la introducción y vemos 2 ejercicios de estática y lo dejamos acá porque si no van a estar perdidos toda la clase. Pero bueno, vean la clase que dejó la profe Laura en línea, porque si no, vamos a andar mal. Bueno, entonces diferenciamos lo que era el peso de la masa. ¿Me van entendiendo, verdad? ¿Me van siguiendo con lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, entonces básicamente, una vez definida la fuerza, definido su unidad de medida, se habla del peso, se explica que el peso es diferente a la masa, se explica las unidades de medida, en qué se mide el peso, en qué se mide la masa,
porque son distintos, ¿sí? Si yo te doy el peso de un cuerpo en Newton, porque en Newton te lo tengo que dar, ustedes desglosarán de esta ecuación, si usted el peso lo divide en la gravedad, inmediatamente tienen la masa. Se conocen la masa. ¿Y en qué? En kilogramos, ¿sí? Porque el peso se mide en Newton. ¿Qué era Newton? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es la gravedad? Una aceleración. ¿En qué se mide? En metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado se simplifica con metros sobre segundo al cuadrado y me queda la masa en kilogramos. Y vamos jugando ahí con las unidades de medida. Acá está, masa igual a peso sobre gravedad. Y de vuelta, el peso es una fuerza se mide en Newton, pero el Newton aquí es igual. El Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Y la gravedad qué es? Metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, metro sobre segundo al cuadrado se va con metro sobre segundo al cuadrado y me queda la masa en kilogramos. Y vamos entendiendo un poquito más del tema. Bueno, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton, por favor, léanla. Véanla donde la profe Laura les dejó la clase y después conversamos acerca de eso. Bueno, ¿qué puedo hacer? Aunque sea resolvamos un problema, el primer ejercicio del práctico, como para decir que hicimos algo. Bueno, ¿qué tipo de fuerzas conocemos? ¿Qué tipo de fuerzas conocen? Uno ya lo acabamos de nombrar, que es el peso. El peso de los cuerpos es una fuerza, ¿sí? ¿Qué otras fuerzas conocen ustedes en la naturaleza? La gravedad. La gravedad es una aceleración. Acordate que dijimos que la gravedad se mide en metros sobre el segundo al cuadrado. Ah, sí, sí. ¿Te acordás? Y ya la venimos viendo desde cinemática la gravedad. Si a la gravedad la multiplicas por la masa, sí. Ese producto te da como resultado una fuerza, que es el peso. No sé, cuando ustedes están afinando una guitarra, la guitarra está desafinada y ustedes comienzan a puntearla y a girar la pericita para afinar la guitarra. ¿Qué le están dando a la cuerda de la guitarra? Una tensión, perfecto, Ezequiel. Entonces la tensión es otra fuerza, la fuerza de tensión que se genera en una cuerda o en un cable o en una cuerda de guitarra o en una soga. Entonces si yo ato una soga al paragolpe de un auto y tiro de la soga para ver si puedo lograr mover el auto, se genera una tensión en la soga. Esa tensión es una fuerza. Entonces la tensión también es una fuerza, ¿sí? Otra fuerza, la fuerza de fricción o la fuerza de roce, que es una fuerza retardadora, ¿sí? Es una fuerza que hace que un cuerpo disminuya su aceleración o también disminuya su velocidad. O sea, disminuye la aceleración y disminuye la velocidad. Tiene una desaceleración y una disminución en la velocidad. ¿Debido a qué? Debido a la fuerza de fricción. La fuerza de fricción puede ser, generalmente para un motor, lo que se busca es disminuir la fuerza de fricción, porque la fuerza de fricción que produce, además de hacer que algo se frene en su movimiento, produce un levantamiento de temperatura, produce un desgaste entre los cuerpos que están en contacto, porque la fricción es una fuerza de contacto. Se genera en el contacto entre dos cuerpos, que pueden ser dos cuerpos sólidos, o un cuerpo sólido con un cuerpo gaseoso, como puede ser una bala de cañón o una pelota con el aire. El contacto entre el aire y la pelota genera una fuerza de fricción. La fricción entre dos cuerpos sólidos, como puede ser un rulemán, un engranaje, produce una fricción. Y en mecánica se trata de reducir esa fricción. Tratamos de reducir la fricción ¿para qué? Para tener una mejora del rendimiento de los motores. ¿Cómo reducimos la fricción? Con lubricantes. Ahora es imposible hacer que esa fricción sea igual a cero. Nunca lo logramos. Pero por otro lado, o en otro ámbito, la fricción es necesaria. Porque imagínense que no exista la fuerza de fricción acá en la superficie terrestre.
ni siquiera podríamos caminar. Yo no podría manipular esta fibra, no podríamos sentarnos. Sin fuerza de fricción, la vida no sería la que conocemos hoy acá en la superficie terrestre. Entonces la fuerza de fricción es otra fuerza que existe y está presente cotidianamente, ¿sí? Todos los días. Bien. Para conocer la fuerza de fricción, yo les voy a decir que la fuerza de fricción, ¿en qué se mide? ¿En qué se podrá medir la fuerza de fricción? Si la fuerza, esta que yo dije acá, que la englobé en todas las fuerzas, es sumatoria de fuerzas, dije que se mide en Newton, dije que el peso es una fuerza y se mide en Newton, la fuerza de fricción es otra fuerza, ¿en qué se mide? En Newton. Todas las fuerzas se miden en Newton. Se miden en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que eso redunda en decir que se mide en Newton. Cuando yo acá digo sumatoria de fuerzas, es muy probable que dentro de estas sumatorias haya una fuerza de fricción. A no ser que el ejercicio diga que no hay fricción en el cuerpo, que esté idealizando el sistema y diga no hay fricción, a no ser que suceda eso, en esta sumatoria no va a haber fuerza de fricción. Pero, digamos, en la naturaleza la fuerza de fricción existe y se la está calculando constantemente. Y ya hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer cálculos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo consigo yo o cómo encuentro yo el valor de una fuerza de fricción? Es el producto de un coeficiente de roce, al cual nosotros le decimos mu, ¿sí? Se representa con la letra mu, ¿sí? Multiplicado por la normal. ¿Qué es la normal? Es la reacción al peso. Por eso tienen que estudiar fuerzas de acción y reacción de la tercera ley de Newton. ¿Sí? Entonces, ¿saben cómo se representa una fuerza normal? Porque la normal es otra fuerza. Porque si estoy diciendo, díganme si me siguen, si me están entendiendo, porque si no, o voy más despacio o lo buscamos a explicarlo de otra forma. Estoy tratando, perfecto Ezequiel, estoy tratando de que introducirnos en el mundo de la dinámica, ya que no han leído lo que la profe les dejó para que lean. Eh, entonces, si yo digo que la normal es la reacción al peso y el peso es una fuerza, la normal evidentemente es otra fuerza, ¿sí? La fuerza normal. Y si les dije que la normal es una fuerza, ¿en qué se puede llegar a medir la normal? Newton. Y en Newton, porque es una fuerza. Y se acabó. Se mide en Newton. Todas las fuerzas se miden en Newton. ¿Estamos? Me dicen que esto sigue sin verse bien, ¿no se ve? Rato, Sí, profe. ya se vio. Bueno, yo acá les voy a decir, la fuerza de roce generalmente se representa con una letra F minúscula. En cuanto yo escribo F minúscula y estamos dentro del mundo de la dinámica, ya doy por sentado que estoy hablando de una fuerza de roce. Entonces voy a decir que la fuerza de roce F minúscula es igual al coeficiente de roce mu por la normal, por la fuerza normal. Fuerza de roce es igual a un coeficiente de roce mu por la normal. Este coeficiente de roce va a depender, digamos, va a depender de las superficies en contacto. Depende. Si lo que está en contacto son las dos palmas de mis manos, si lo que está en contacto es la plantilla de mi zapato con el piso, si el piso es rugoso, si el piso está encerado, si el piso está con una capa de hielo. Entonces va a depender de las superficies en contacto. Dependiendo de las superficies que estén en contacto, es el valor de mu. ¿Sí? Y generalmente en el ejercicio lo damos como un dato. O bien lo van a tener que obtener, pero teniendo como dato estas otras dos fuerzas. Bueno, yo sigo con teoría, así después cuando leen están un poquito más al tanto. Tenemos un coeficiente de roce cinético y un coeficiente de roce estático. Tenemos una fuerza de roce cinética y una fuerza de roce estática. ¿Sí? Eso estudienlo porque se pregunta mucho en el final. ¿Mm? La gráfica. ¿Cómo es la gráfica de una fuerza de roce de un coeficiente de roce cinético con respecto a un estático? ¿Qué quiero decir? Cuando el cuerpo está quieto, tiene una fuerza de roce
que impide que se ponga en movimiento. Y cuando el cuerpo se está moviendo, existe una fuerza de roce que es cinética, que hace que el cuerpo se frene. Entonces son dos tipos de coeficiente de roce, el estático y el cinético. ¿Sí? ¿Cuál opinan ustedes que es más grande? ¿Cuál opinan ustedes que se opone más al movimiento, el estático o el cinético? Cinético, ¿no? El Bueno, estático. Ricardo dice el cinético, no sé quién dijo el estático. Darío. Darío dijo el estático. Fundamente, Darío. Yo creo que es mayor el estático porque el cuerpo está quieto y se requiere más fuerza para moverlo. Bueno, está bien, ahí está. Es así. Es más alto el coeficiente estático. Razonémoslo de esta forma. Eh, Hay un auto que no arranca y queremos empujarlo para que arranque, para que entre en movimiento y podamos arrancarlo. Si yo solo quiero ponerlo en movimiento, seguramente me va a costar muchísimo. ¿Sí? Voy a tener que empujar, soltar, empujar, soltar, empujar, soltar, hasta ver si logro vencer esa fuerza, ese coeficiente de roce estático. Es muy probable que le tengan que pedir a 2 o 3 de ustedes que me ayuden para ponerlo en movimiento. Pero una vez que se está moviendo, capaz yo le diga, o supongo que no lo tengo que arrancar, lo quiero llevar de una esquina a la otra. Entonces yo le voy a pedir a ustedes que me ayuden para ponerlo en movimiento. Una vez que el auto se empezó a mover, capaz yo le diga a ustedes, bueno, muchas gracias, ya se está moviendo y yo solo pueda seguir moviéndolo. Pero solo no lo puedo poner en movimiento, porque el coeficiente de roce estático es mucho más alto que un coeficiente de roce cinético. Entonces la fuerza que yo tengo que hacer para ponerlo en movimiento es mucho mayor a la fuerza que tengo que hacer para mantenerlo en movimiento. Ese es el razonamiento, básicamente. ¿Sí? Pero tienen que saber que hay un coeficiente de roce estático y un coeficiente de roce cinético. ¿Sí? Generalmente son datos. Generalmente el ejercicio le va a dar el dato del coeficiente de roce. El coeficiente de roce va entre 0 y 1, siempre. ¿Sí? Y no tiene dimensiones, no tiene unidades de medida. ¿Sí? Eh, si ustedes lo razonan de acá, si yo quiero sacar el coeficiente de roce, ¿qué hago? Si yo quiero obtener el valor del coeficiente de roce. Y paso la normal dividiendo y me queda el coeficiente de roce que es igual a la fuerza de roce sobre la normal. ¿Sí? Que es fuerza dividido en fuerza. Fuerza dividido en fuerza me va a dar un número, pero sus unidades medidas, Newton y Newton se van a simplificar. Entonces me va a quedar un número sin dimensiones. ¿Entienden? Entonces, el mu, el coeficiente de roce, no tiene dimensiones, es adimensional, porque las unidades de medida Newton de una y otra fuerza se simplifican entre sí. Y me queda un número sin dimensiones. ¿Me entienden? Estoy hablando con la profe Laura, disculpe. Sí, me dice la profe Laura que ella, bueno, el lunes a la mañana dio laboratorio de proyectiles y liberaba la clase de la tarde para que puedan ver el video. O sea, no dimos práctica con el profe Rubén ese lunes a la tarde para que ustedes puedan ver el video de dinámica. Ahí había quedado la profe Laura, por eso no les dio dinámica. ¿Se entendió el por qué mu no tiene dimensiones? Es adimensional. Perfecto, Ezequiel. Disculpe. Bueno, entonces se entiende por qué es dimensional. Ahora vamos a la fuerza normal. ¿Sí? La fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza de reacción. Bueno, la profe Laura
No está muy contenta, digamos. Bien. Me dicen que se ve un poquito mejor. Esta formulita la voy a borrar para tener un poquito de espacio. Si yo tengo un cuerpo sobre una superficie horizontal, yo tengo acá un cuerpo, y este cuerpo tiene un peso, supongamos de 10 newton de peso, ¿cuánto vale la normal? Si la normal es la reacción. La acción y la reacción. ¿Qué dice la fuerza, qué dice la ley de acción y reacción? Que todo cuerpo que ejerce una fuerza de acción sobre otro, recibe de ese otro cuerpo una reacción, una fuerza de reacción de igual magnitud, igual dirección y sentido opuesto. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo mi cuerpo peso y me paro sobre una baldosa, yo ejerzo una fuerza de acción sobre la baldosa. La baldosa reacciona con la misma fuerza, con la misma magnitud de la fuerza, sobre la misma recta de acción, que es la misma dirección, y con sentido hacia arriba, con sentido opuesto. Acuérdense que el sentido lo da la flechita, no la recta de acción. La recta de acción define la dirección. Entonces, si yo tengo acá un cuerpo cuyo peso es 10 newton, acá vamos a poner W, que es el peso, peso igual 10 newton, la normal está dentro de la recta de acción. Entonces, supongamos que la recta de acción es esta. Esta es la recta de acción. Entonces, la normal se encuentra en la misma recta de acción, o sea, misma dirección, misma magnitud y sentido opuesto, o sea, apunta hacia arriba. Normal es igual a 10 newton. Entonces, si el peso es 10 newton hacia abajo, la normal es 10 newton hacia arriba. ¿Estamos? Entonces, si el peso de un cuerpo que se encuentra sobre una superficie horizontal es de 10 newton, su normal es de 10 newton. Ahora, la pregunta del millón es, ¿siempre la normal vale lo que vale el peso? La respuesta es no. No siempre la normal vale lo que vale el peso. ¿Por qué? Porque no siempre el cuerpo se encuentra sobre una superficie horizontal. Y la normal siempre es perpendicular al plano donde se encuentra apoyado el cuerpo. No sé si me entienden. Hago el dibujo para que me entiendan. ¿Este dibujo lo vieron bien? ¿Se lo ve bien? Sí, profe, sí se ve. Sí, sí. Bueno, ¿lo puedo borrar? ¿Lo hicieron? Por mi parte, sí, profe. Ok. ¿Qué estoy queriendo decir con lo que acabo de manifestar? Supongamos que yo tengo una superficie horizontal y acá tengo un plano inclinado. Y supongo que está inclinado 30 grados. 30 grados. El cuerpo se encuentra acá. Y el cuerpo tiene un peso de 10 newton. El peso siempre apunta hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. Porque es el producto de la masa por la gravedad. Y la gravedad es la atracción hacia el centro de la Tierra. Entonces el peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra, sin importar la inclinación del plano. ¿Sí? No importa la inclinación del plano. Lo que importa es que el peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces yo acá pongo peso. Ahí está el peso. 10 newton. Mi peso es hacia el centro de la Tierra. ¿Estamos? Pero la normal siempre es perpendicular a la superficie donde se apoya el cuerpo. Siempre es perpendicular. ¿Qué significa que sea perpendicular? Que siempre está a 90 grados. Entonces la normal, ¿cómo apunta? La normal apunta perpendicular. O sea, esta es la normal.
Fíjense que es imposible que la normal valga lo que vale el peso. No puede valer lo que vale el peso, si no están en la misma recta de acción. Lo que yo voy a hacer es, voy a dibujar un eje de coordenadas cartesianas, lo voy a inclinar a mi conveniencia. Acuérdense que habíamos hablado las primeras clases que los ejes de coordenadas cartesianas, que son los que me ubican en el tiempo-espacio, yo los acomodo como yo quiero. Son libres de acomodar con la inclinación que yo quiera. Entonces yo voy a acomodar mi eje de coordenadas cartesianas de tal forma que coincida con la normal. Entonces, la normal voy a decir que está sobre el eje Y de mi eje de coordenadas cartesianas. Bueno, vamos a hacer coincidir el eje X con este plano. Vamos a hacerlo coincidir. Acá está el eje X. Entonces, este es el peso y esta es la normal. Entonces, yo acá tengo el eje X y el eje Y. Eje Y, eje X. ¿Sí? Es un eje de coordenadas cartesianas que está inclinado 30 grados respecto a una horizontal. ¿Estos 30 grados dónde están? Estos 30 grados están acá. Acá están los 30. Los 30 grados están acá, por transpolación están acá. Entonces lo que yo tengo que hacer es descomponer, porque el peso es un vector, una fuerza vectorial. Es una fuerza y las fuerzas son vectores. Como es una magnitud vectorial, yo lo puedo descomponer en su componente en Y y su componente en X. Entonces yo voy a decir que sobre el eje de la Y se encuentra la componente en Y del peso, peso sub Y. Y sobre el eje de las X se encuentra la componente en X del peso, peso sub X. Díganme, según ustedes, según lo que ustedes interpretan, ¿cuánto vale la normal en este gráfico? Díganme si se ve bien ahí. No quiero números, quiero que me digan por razonamiento. La normal ya no vale lo que vale el peso, porque no coincide en su recta de acción con el peso, no está coincidiendo con la recta de acción. Si yo quisiera que coincida con la recta de acción, la normal tendría que ir por esta misma recta de acción. Pero no puede, porque la normal siempre está a 90 grados respecto del plano donde se apoya. Si la normal no coincide con el peso, no es igual al peso, no vale lo que vale el peso. ¿Con quién coincide para decir que vale igual que algo? ¿Con quién coincide la normal? La normal en este momento está coincidiendo con la componente ni del peso. Fíjense, yo descompuse el peso en peso en Y y peso en X. ¿Sí? Y la normal está sobre la misma recta de acción de la componente ni del peso. Está sobre el eje Y. La normal está sobre el eje Y y el peso, la componente ni del peso está sobre el eje Y. Entonces, en este caso en particular, la normal no vale lo que vale el peso. La normal vale la componente ni del peso. ¿Sí? Entonces yo descompongo el peso en su componente ni, inmediatamente encuentro el valor de la normal. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. ¿El resto? ¿Entendieron? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, básicamente es eso. Entonces, todo esto son conceptos que yo les estoy dando para que podamos resolver ejercicios de dinámica, porque en ejercicios de dinámica interviene mucho la fuerza de roce. En los primeros 3, 4 ejercicios no está, pero a partir del ejercicio 6 hasta el 11, que está en el práctico, la fuerza de roce interviene mucho. Entonces tengo que saber encontrar el valor de la normal para con el valor de la normal encontrado y el mu, podamos encontrar el valor de la fuerza de roce e incorporarla dentro de lo que es sumatoria de fuerzas, ¿sí? Para poder resolver el problema. Bueno, más o menos es una introducción que les acabo de dar para que se ubiquen en lo que es la dinámica, pero por favor, vean lo que la profe Laura les dijo en línea,
léanlo y lo que no se entienda, bueno, en la próxima clase teórica se lo preguntan a la profe Laura, así yo puedo dar el práctico como tiene que ser. Bueno, dicho esto, no les voy a dar el práctico hoy, ni siquiera el ejercicio 1, porque no tiene la teoría muy, muy clara. Así que si quieren preguntar algo de lo que acabo de decir, quieren que les explique la primera ley de Newton, la segunda y la tercera, quieren leerla, como ustedes quieran. Les ¿Puede dedico el explicarla, libro. profe? Es un golazo. Sí. La primera ley de Newton es la ley de la inercia, que dice que todo cuerpo está en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, a menos que actúe sobre él una fuerza desequilibrante o una fuerza neta. Eso dice la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. ¿Vieron cuando ustedes van en un auto y doblan de golpe y el cuerpo se va por un costado? Y vos decís, es la inercia. O frenás de golpe y te vas para adelante, te vas por la inercia. O te dicen, ponete el cinturón de seguridad, que si te das vuelta, la inercia te va a sacar por la ventanilla del auto. Bueno, la famosa inercia es la primera ley de Newton. Básicamente dice eso. Todo cuerpo está en reposo o con movimiento rectilíneo y uniforme, a menos que actúe sobre una fuerza desequilibrante. ¿Y qué estoy diciendo cuando digo una fuerza desequilibrante? Hablo de una fuerza neta con un valor cierto y real. ¿Por qué les digo esto? ¿Puedo borrar este gráfico? Sí. Sí, profe. A ver si entendimos. A ver si entendimos. Yo tengo una superficie plana y acá tengo una pelota. Y esa pelota ahí está quietita. Está en reposo. No se mueve ni para adelante ni para atrás, no está rebotando, no va para arriba, no va para abajo, está quietita ahí. Pregunto, ¿actúan fuerzas sobre ella? Sí. Por ejemplo, La de gravedad por masa. ¿cuál? De gravedad por masa. El peso. Bien, Peso. el peso. Bien. ¿Qué otra fuerza puede estar actuando ahí? Rozamiento. Bien. La fuerza de roce. ¿Qué otra fuerza? Si me dijiste el peso, pues recién estuvimos hablando. Si me dijiste el peso, ¿cuál otra? Su normal. La reacción al peso, la normal. Entonces acá también puede estar actuando la fuerza normal. Y pueden estar actuando infinitas fuerzas. Puede estar corriendo viento que le genere una fuerza para allá, una F1, ¿sí? Y puede haber una mano acá que la esté empujando para allá y esté generando acá una fuerza 2, ¿sí? Y a su vez puede estar enganchada una soga que le esté generando una tensión para allá y tenga una fuerza 3. Puede haber infinitas fuerzas. ¿Y por qué no se mueve? Porque ¿cómo era lo que decía la ley de Newton? Que si no había... oh, no me acuerdo cómo era lo que decía, pero bueno, sí, de eso, de que no hay inercia, o sea, no tiene... Hagámosla fácil. La fuerza neta, la fuerza que resulta de sumar con este, con este, con este, con este, me da 0. Entonces la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre esa pelota es igual a 0. Acuérdense que las fuerzas son vectores. Entonces yo puedo hacer suma de vectores. ¿Se acuerdan los métodos gráficos de suma de vectores? Que ponía a este vector, le enganchaba otro vector acá, y a este le ponía otro vector acá, y a este le ponía, no sé, otro vector acá, y iba sumando vectores. Si la punta del último coincidía con el origen del primero, no había fuerza resultante. Entonces la fuerza neta es igual a 0. La sumatoria de todas estas fuerzas es igual a 0. El cuerpo no se mueve. Ahora, si la suma de todas estas fuerzas me da una fuerza neta resultante, por ejemplo, me da una fuerza de 1 newton para allá,
si la suma de esto, más esto, más esto, más esto, me da esta, bueno, el cuerpo se va a empezar a mover para allá. Porque hay una fuerza neta que ve, que digamos que es la resultante de sumar esto, con esto, con esto, con esto, y hace que el cuerpo se mueva. El cuerpo se empieza a mover. ¿Por qué? Porque hay una fuerza neta que tiene un valor, una fuerza resultante de la sumatoria de todas las fuerzas que tiene un valor real y conocido y hace que el cuerpo se empiece a mover. O para allá, o para arriba. Pero el cuerpo va a estar en reposo, ahora lo decimos de vuelta, todo cuerpo se mantiene en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, a menos que actúe sobre él una fuerza neta, o una fuerza desequilibrante, o una fuerza resultante, o como quieran decirlo. ¿Y por qué habla de MRU? Porque este cuerpo, en vez de estar quietito, puede ser una partícula que va viajando acá, va viajando así, a 1 metro sobre segundo, velocidad constante, velocidad constante, velocidad constante. ¿Por qué no aumenta y no disminuye su velocidad? ¿Por qué no aumenta o no la disminuye? Viaja siempre a 1 metro sobre segundo. 1 metro sobre segundo, 1 metro sobre segundo, 1 metro sobre segundo, 1 metro sobre segundo, y se va. Y lo vemos dentro de 2 horas y va a 1 metro sobre segundo. ¿Por qué viaja con MRU? Porque la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre esa partícula es igual a 0. ¿Estamos? Eso dice la primera de Newton. Todo cuerpo permanece en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, a menos que actúe sobre él una fuerza desequilibrante. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Básicamente esa es la ley de Newton. ¿Cuál fue el experimento? El experimento algún experimento es que yo tengo una rampa acá y acá tengo una superficie horizontal. Y agarro una pelotita acá, la tengo agarrada acá y la suelto. Cuando la suelto, la pelotita empieza a caer, a caer, a caer, a caer, avanza hasta acá y acá se queda quietita. Bueno, saco la pelotita y pulo la superficie. La pulo, le paso una franela. Entonces agarro, vuelvo a poner acá, la suelto y la pelotita se detiene acá. Entonces saco la pelotita, ahora le pongo cera. La encero bien a la superficie, le pongo cera, la pulo bien, la dejo bien pulida, la vuelvo a poner acá la pelotita, la largo y ahora la pelotita se frena acá. ¿Qué dice Newton? Si yo lograra que la fuerza de roce sea 0 y que la fuerza del aire con la pelotita sea 0, si no hubiera fuerza de rozamiento, la pelotita viajaría con MRU hasta el infinito. Porque acá se detiene ¿por quién? Por la fuerza de rozamiento. Entre las caras que están en contacto, entre la pelotita y el piso y el aire. Son los que hacen que se detenga. Si yo lograra que esa fuerza de roce sea igual a 0, ¿sí? La pelotita no tendría fuerza neta y viajaría con MRU hacia el infinito. Más o menos es el experimento. Esa es la primera ley de Newton, la ley de la inercia. La segunda ley de Newton es la ley que me define en realidad es la ley que me define la masa de un cuerpo, ¿sí? Dice que la masa de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la aceleración de un cuerpo, ¿sí? Masa es fuerza sobre aceleración. Despejando, encontrar lo que es una fuerza. La fuerza, ¿cómo determino yo el valor de una fuerza? Multiplicando la masa, ¿sí?, del cuerpo al que le estoy aplicando esa fuerza por la aceleración que se le produce a ese cuerpo. Ese producto de masa por aceleración me da el valor de la fuerza. Ya lo hemos dicho. Su unidad de medida es el Newton y lo tenemos definido acá o acá, ¿sí? Es lo más sencillo, pero cuando empecemos a resolver ejercicios van a ver que de alguna manera se empieza a complicar. Pero bueno, el entenderlo es relativamente fácil. Y la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, que ya se las expliqué, ¿sí? Entonces, sí, es como yo le dije, si yo agarro con mi mano y empujo la pizarra para adentro, con una fuerza de 2 newton, la pizarra va a reaccionar a mi mano y me va a devolver, o sea, me va a reaccionar con una fuerza de igual magnitud, o sea, 2 newton, misma dirección, o sea, sobre la misma recta de acción,
pero sentido opuesto. Yo la estoy aplicando para adentro y el pizarrón la aplica hacia mí para afuera. Lo que cambia es la flechita. Es misma recta de acción, misma magnitud, pero distinto sentido. ¿Sí? Ojo, eso no quiere decir que al ser de igual magnitud produzcan el mismo efecto sobre un cuerpo o el otro, ¿no? Ojo con eso. Por ejemplo, el ejemplo que yo doy siempre, yo tengo un cañón, le pongo una bala, le cargo la dinamita y lo enciendo. Cuando explota se genera una fuerza de acción del cañón a la bala y una reacción de la bala al cañón. O sea, la fuerza es la misma, pero la bala cae a 200 metros y el cañón se va para atrás 2 metros. ¿Por qué no generó el mismo efecto la fuerza en la bala que en el cañón? Si la magnitud de la fuerza es la misma. La magnitud es la misma, pero la bala tiene una masa mucho más pequeña al cañón. ¿Se entiende? Entonces es la misma fuerza aplicada a dos cuerpos distintos que produce dos efectos distintos. A la bala la tira a 200 metros y el cañón lo hace para atrás uno nada más, o 20 centímetros, si es que lo mueve. No necesariamente tienen que producir el mismo efecto. ¿Se entiende? Y para terminar, les voy a decir que la acción y reacción, porque esto lo pregunté en un final pensando que estaba dando una mano y lamentablemente no fue así. Yo le pregunté al alumno, porque el alumno dibujó un cubito y dibujó otro cubito y lo puso en contacto. Y dijo que el cubo 1 le hacía una acción al cubo 2 y el cubo 2 reaccionaba al cubo 1 con una reacción. Dibujó todo muy bonito. Yo le pregunté, ¿tienen que estar en contacto? ¿Necesariamente tienen que estar en contacto para que haya acción y reacción? Y me contestó que sí. La respuesta es no. ¿Estamos? No necesariamente los cuerpos tienen que estar en contacto para que haya acción y reacción entre ellos. Puede haber acción y reacción a distancia. ¿Sí? Busquen ejemplos, eso estaría para ustedes. Pero esa es la respuesta. ¿Estamos? Profe, un ejemplo de eso puede ser la fuerza entre los imanes o algo así. Sí, tal cual, puede ser, ¿sí? O un cuerpo que, a ver, no sé, acá no se ve la, bueno, a ver, bajo un poquito, la lapicera la pongo acá. Esta lapicera está siendo atraída por la fuerza de la gravedad, ¿sí? Que va al centro de la Tierra, ¿sí? Y hay una reacción hacia la lapicera, pero esas reacciones no están en contacto. O sea, la lapicera no está en contacto con la superficie terrestre, pero sí está siendo atraída. Entonces hay una acción, que es la atracción, y hay una reacción, pero no están en contacto, no necesariamente. Si hay una acción y reacción entre la lapicera y la mesa, pero también hay una acción y reacción a distancia. Bueno, pero bueno, la de los imanes estuvo mucho mejor. Está buena la de los imanes. Y después busquen más ejemplos, eso se los dejo como tarea. Bueno, sin preparar muy bien una clase, les acabo de dar una introducción de lo que es la dinámica de las partículas, como para que más o menos ya tengan una idea global de lo que tienen que ver. Ahora les pido por favor, vean el video de la profe Laura, vean lo que la clase que la profe Laura les dejó en línea, para que nosotros podamos dar el práctico como corresponde. Bueno, si tienen alguna pregunta, pregunten, y si no, lo dejamos para la próxima. Recuerden que conmigo, bueno, el jueves que viene, la semana que viene hay exámenes finales. El jueves que viene, que es 19 de mayo, es el parcial. Y va a ser un parcial por plataforma, ya lo expliqué. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, lo dejamos acá. ¿Estamos bien? Sí, profe, creo que sí. Bueno, lo único que les queda por ver es la clase que dejó la profe Laura y refuerzan lo que acabamos de ver hoy. Bueno, chicos, lo dejamos acá entonces. Si alguno rinde la semana que viene, les deseo mucha suerte. Gracias, profe. Hasta luego. Que anden bien. Nos vemos.